La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ya está Pere cantando. Siempre. Que me gusta la sintonía. Cada semana es como si la oyera por primera vez. Marina Lobo, Jun Barrera y desde algún lugar de Valencia, ¿no? Bueno, hombre, desde De cuyo Radio nombre, Vale- de cuyo desde nombre Radio- no quiero acordarme. Es que lo dices como si estuviera conectando desde el baño de un after. Sí, sí. Estoy en Que Radio podría Valencia. haber sido. En radio, podría haber sido en otra época. Claro. pero Leonard, ¿cómo esta- estáis? En esta época no. ¿Todo Muy bien. ¿Y todo tú, Pino? Todo Muy bien. muy Estamos bien, felices, muy ya bien. es verano, por fin. Qué maravilla el calor. Oh. Sí. Ay, qué bien. Esta Está Pino, foto, ¿está Pino qué? está Pino con camiseta de tirantes, ¿no? Como Sí. es siempre en Sí, estas en fechas ya, tirantes. ¿no? Esta foto deberíamos ser nosotros, la de los líderes europeos tomando un Oh. aperitivo. Sí. Me encanta, me Sí, encanta. con lo bien que se come en el hoy por hoy y en el a vivir, a estas horas ya se lo han jamado todo. Sí, Bueno, sí. también te digo que esta foto de los líderes europeos tienen plátanos y café solo, ¿eh? O sea, que Bueno, tampoco sé. he ampliado y parece jamón. O sea, creo que hay jamón ibérico, Hay serrano, jamón. No, y será plátanos. prosciutto. Pero Será y esto prosciutto. blanco que hay encima de la mesa, claro, no se puede ampliar mucho. No pero digas por- esto blanco que hay encima No, de la no, Que mesa. ya no, hemos tenido servilletas. polémicas Sí. por esas No, cosas. me refiero a una especie de como rollo de papel, ¿no? Sí. Sí. ¿Es un rollo de papel? Es que, claro, me tientas a hacer un chiste que no puedo Siendo un hacer. poco el club de las pajas Bueno. este Yo Sí, lo que veo viendo- es a Macron muy apocado, sinceramente. Yo veo a Pedro Sánchez pensando con lo bien que se come en España y me han Claro. traído aquí. pero Siguiendo con mira qué estas cosa. recopilaciones de testosterona, como esta foto, la siguiente es la de Kim Jong-un Bueno, y Bueno, Vladimir Putin en Esto Corea me da del más- Norte. ¿Y es- por qué conduce esto Putin? me da más miedo que un coche sin conductor, te tengo que decir. Totalmente. ¿eh? O sea, esta Sí, sí. imagen es muy Pero peligrosa. es muy imagen de las típicas entrevistas que se hacen ahora a alguien mientras vas conduciendo. Sí, y sí, dices, sí. ¿cuál es tu canción favorita? Sí. Y te Claro, canta. es como ¿Y el dónde Carpool estarían los Karaoke de James conductores? Corden, ¿no? Y ahí están cantando Claro, seguramente claro, sí, Rafaela es Carrà. verdad. De repente cantando Bad Bunny, Rafael Yo Acarrá. pienso, esto, detrás del claro. asiento están los traductores, el coreano y el ruso, que traduciéndole lo que dicen. Se lo están pasando bomba sin entenderse nada. Me gusta Carajo. mucho porque Kim Jong-un parece la clásica tía abuela que todos tenemos, que cuando la llevamos a eso se Sí. coge del manguito de arriba, Sí, ¿sabes? qué deprisa va este coche, ¿no? Perdona, yo por suerte nunca he tenido una tía abuela. Bueno, vamos con a la pinta de Kim centrarnos Jong-un. en nuestro país, Eso. que ha venido de nuevo a España el presidente de Qué Argentina. maravilla. Qué bien. Milei ha sido recibido únicamente por Ayuso, que por lo visto representa a toda España. Para ella es un honor. Para nosotros es un honor recibir al presidente ¿Ah, sí? legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas. Sí. Él sí, pero Sí. ¿esta Ese puya va para tonito, Feijóo o para Pedro sí. Sánchez? Porque Claro. realmente Feijóo no tuvo la mayoría como para gobernar, por Ella ejemplo. ataca todo porque Sí. se va a hacer un partido en breve, que no será sumar porque ya está pillado, pero va a ser restar. Una vez Carajo. en la A Puerta Feijóo del no lo Sol. invitaron a ver a Milei, porque claro, todos sabemos que Milei coge a Feijóo y le hace la clásica colleja con la mano cuchara, que le das así en el cuello, que le hace ¿qué pasa, Albertito? Espabila. ¿Dónde has dado ese golpe? Eso te iba a decir. En el cuellito, Ah, claro. vale, vale, vale. Que una vez en la Puerta del Sol, el León, que es como le gusta llamarse a sí mismo, aprovechó para atacar a la igualdad, a la justicia social. Son un poco los blancos a los que va siempre un populista de manual, digamos. También tuvo unas palabras con las que Ayuso tuvo que agarrarse bien a la silla. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Ujú. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o Uy. lo que fuera, ¿no? Uy, el último Digo, que el dijo... que quiere entender que entienda. Claro, Pero quiere entender que entienda. No somos tan lerdos, lo hemos pillado desde que has empezado a decir quizás ya lo hemos entendido. Que el Ayuso último apre- que dijo algo del hermano al lado de Ayuso acabó exiliado, ¿eh? Sí, apretó el Pero culo iba ahí por Ayuso, ese- ¿eh? iba por ese hermano. Ya. Lo mandó al Zendal. Bueno,
Bueno, hablando de fiestas a las que no fue invitado Feijóo, se ha celebrado esta semana el 10º aniversario del reinado de Felipe VI. Ese hecho ha reavivado el debate sobre si su padre debería o no volver a España. Mariano Rajoy, expresidente y humorista en tiempo parcial, lo tiene muy claro. ¿Qué broma es esta de que no puede vivir en España? Pero qué broma. Bueno. Oye, recomiendo muchísimo el último artículo de Rajoy sí. sobre la selección española. Es maravilloso, de verdad. Rajoy esta semana se encontró con un amigo suyo que antes, pues yo creo que era buen amigo, ahora le ha puesto a parir, es José María García. Vale. El encuentro dejó perlas dignas del expresidente. ¿Has analizado si lo habías hecho bien? Nunca he hecho nada mal sabiéndolo. Bueno. Echamos de menos a Rajoy. Esa frase sirve para muchas situaciones, Pues sí, oye, Nunca he hecho nada mal sabiéndolo. Si me hubiera ocurrido a mí con 14 años, me hubiera evitado pues, muchas bromas. Volvamos al rey y su 10º aniversario. Jesús Posadas, el que fue presidente del Congreso en su coronación, también lo tiene claro, lo de que vuelva al padre. Lo que sí veo necesario, y eso se ha conseguido, es que pueda venir cuando le parezca. Cuando le parezca, claro que sí. Lo que está haciendo ya. Sí, lo está haciendo. Pero yo quiero decir una cosa. Ya hace tiempo que podía haber vuelto. Y no ha vuelto. ¿Por qué? Porque entre estar aquí y estar en Abu Dhabi, agasajado por un montón de jeques y todas las cosas que llevan los jeques, hombre. Y eso que para presionar le mandaron allá a Froilán, en plan, a que te vuelves. Es verdad. Bueno, muchos se han centrado en el padre, otros lo han hecho en el hijo. Borja Semper del PP dice que Felipe es el mejor de todos los políticos. Afortunadamente, Su Majestad el Rey y el conjunto de la Casa Real está muy por encima de los políticos de este país. Que en algunos casos tampoco se está muy arriba. Al menos pero bueno. Felipe va a playas de verdad, no como este hombre que se fue a una playa inventada, ¿no? Desde no se sabe dónde. Es verdad. Desde otros ámbitos políticos no se opina lo mismo. Íñigo Errejón, de Sumar, o Más Madrid, o lo que sea, hace una reflexión interesante de tal palo tal astilla. Bueno, creemos que no hay hoy mecanismos institucionales para evitar o para controlar que lo que pasó con el padre no vuelva a pasar con el hijo. Ahí podría estar hablando de la izquierda también, de Más Madrid y Sumar, que lo que pasó con el padre. Lo que pasó con Pablo, perdón, con el padre. Sí. Desde la otra izquierda, que es una frase que se puede decir desde muchas otras izquierdas, Ione Belarra de Podemos ha sido un poco más contundente. Y es que hay muchísima gente en España que entiende que no vamos a tener una democracia plena hasta que no seamos una república. Hablando de republicanos, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, respondía así a una pregunta de los periodistas. Un acierto hacer ver que es diferente a su padre y un error seguir perpetuando una institución que forma parte de corruptelas muy importantes en este país. Sí, me gusta mucho hacer ver que eres diferente a tu padre. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Y al final, conforme te vas haciendo mayor, dices, mierda, soy me voy mi pareciendo. Padre. Sí. Soy igual. He dicho la sea misma. Como sea, se celebró un festín oficial en el que habló el rey Felipe y de forma improvisada, habría que decir, pero bueno, en la monarquía las improvisaciones son entre comillas, ¿no? Las hijas. Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. No me lo creo. No me lo creo. Esto no fue improvisado. O sea, como persona que ha visto muchos programas del corazón, que traigan a Conchita con el polígrafo a ver si no esto es improvisado ha sido nunca. improvisado o no. Esto ha sido todo. Pero lo han Me gusta intentado. imaginar que las hijas utilizan esa fórmula en casa todo el rato. Mamá, papá, majestades. Majestades. ¿Qué hay para cenar? Voy a por mi colacao. Quiero ir al Burger King. Y entonces el padre le dice, vale, pero que no te den corona por liebre. Que ya la llevas de fábrica. Porque ¿para qué, no? Nos quedan por escuchar las declaraciones del propio rey, a ver qué opina de que no todo el mundo esté muy a favor de su cargo. Supongo que, como todo, habrá opiniones para todos los gustos y habrá algunos que valoren el papel y otros que a lo mejor no les parezca tan bien. Mira, es como los artistas, nos pasa esto. Hay veces que le gustas a la gente y veces que no, pues soy una reina. Bueno, mira, el rey entiende que opinemos, porque Estaba como no podemos votar... Claro, un referéndum, ¿no? El mismo bueno, sí, puede que ser. se puede vincular el referéndum de Cataluña al referéndum sobre la monarquía. Esta semana se ha puesto en todos a marcha la disolución, 40 años después, de la fundación del padre de esta monarquía parlamentaria. Buenos días. Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. Buah, tío, Parece una IA, ¿eh? Qué pena, extinción. ¿De qué va a vivir esta gente ahora? ¿De dónde van a sacar la pasta para hacer las banderas de aguiluchos? Pero la han extinguido porque ahora mismo ya hay tantos franquistas que ya no hace falta, ¿no? Ya no hace falta una fundación. Ya son legión. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a los dos temas estrella, la financiación singular de Cataluña y la renovación del Consejo, es de lo que la gente quiere que hablemos. Sobre la primera, García Page, del partido del
el PSOE, PSOE. lo tiene claro. Que solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos. Solo faltaría. Esta frase les ha gustado tanto a algunos que hasta la citan en sus conferencias de prensa. Borja Semper, portavoz del PP. Solo faltaría que toda la fiesta independentista la termináramos pagando entre todos. ¿En serio? Cuando eres el ideólogo del partido del contrario, popular. igual Lo dice señor Paje. Lo dice Paje, me gusta como fuente oficial para la derecha, ¿no? Lo dice Paje. Dixit. Según Paje. Este asunto es delicado porque cuando le tocas el dinero a las comunidades, pues todas se ponen tensas, hasta los partidarios de la amnistía se retuercen en sus planteamientos. Es un poco un ¿qué hay de lo mío de manual? Y aquí voy a ser contundente. Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Chunta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario. Y esto lo puedes cambiar por cualquier partido de cualquier comunidad. Si se rompe la hucha, todos queremos ir a Disneylandia. No vale que se vayan unos y otros no. Y en este momento es cuando entran las hijas del rey allí al palacio y dicen: mamá, papá, majestades. Perdón por colarnos. El tema de la renovación del Consejo, sabéis que Sánchez ha puesto un ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto es el día de la marmota, dijo él. Que el día de la marmota ha durado demasiado. En el PP siguen haciendo requiebros para no cumplir con lo escrito en la Constitución, pero en el PSOE tienen esperanza. Pachi López, portavoz del grupo parlamentario. Pero nosotros estamos dispuestos a esperar que de una vez por todas le entre cordura a alguien, nos sentemos antes de que finalice julio y podamos hacer esa renovación. Vamos Oye, justos. Como una persona que ha hecho esperar a mucha gente hasta que me entrara la cordura, pues esperad sentados. O sea, la cordura no entra así de repente. Cuando vemos el Congreso de los Diputados, nosotros también estamos esperando a que le entre la cordura a alguien. Que pase cordura, por favor. Si al final la cosa se arregla en 15 minutos, lo que pasa es que los jefes de Feijóo no le dejan hacerlo. Eso dice Pilar Alegría, que es la ministra portavoz. Yo les diría, si el Partido Popular tuviera voluntad y al señor Feijóo le dejaran, la renovación del Consejo General del Poder Judicial estaría resuelta en 15 minutos. Y en yo menos. No creo que Feijóo haya resuelto nunca nada en 15 minutos. En 15 minutos. Pero en menos, en realidad del... sería por WhatsApp. O sea, envía un mensaje Pedro Sánchez a Feijóo que diga ¿qué? Y Feijóo dice, venga, sin la V. Sin la V. Venga. Oye, con esto me ha pasado, esto que pasa a veces, que hay un fenómeno que desconoces y de repente hay millones de personas que y tú no has oído hablar de él. Yo no conocía el fenómeno de Blackwater. Yo tampoco. A mí me ha pasado igual y me los han regalado por mi cumpleaños. Ah, o sea, es tu cumple hoy, ¿no? Feliz cumpleaños, Marina. No sabía Marina. cómo meterlo, gracias. Bueno, perdón, o dicho de otra manera, mamá, papá, majestades, feliz cumpleaños, Marina, perdón por feliz colarnos. cumpleaños. Y me los han regalado, sí. 2 millones de copias. ¿Cuántos libros son? Todos son 6. 6 libros. 6 libros. 2 millones de copias vendidas en toda Europa. En España lo ha editado Blackie Books. Está conformada por una serie de libros llenos de elementos sobrenaturales. Y desde Radio Valencia nos escucha Pedro Ollarvide, que ha sido el ilustrador encargado de dibujar las portadas. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Siento que estés con Pedro al lado. Has tenido que asistir a un espectáculo lamentable por parte de Pedro. No, que va. Además, hoy he venido vestido increíble. Hoy te has duchado, ¿no? Sí. Cuando va a Valencia aprovecha para ducharse. Una colonia ducharse. nueva, muy buena. Está muy bien. Flor de azahar. Claro, cuando alguien te da a firmar un ejemplar del libro, digamos que eres el único que puede hacerlo porque el autor ya... El autor no está para firmar. Sí, está para firmar, ¿no? Sí, habría sido muy guay porque McDowell murió hace 25 años y es ahora cuando en Europa ha llegado su obra y está triunfando, entonces habría sido guay que él hubiera podido verlo. Pero bueno, soy yo la cara visible ahora del proyecto porque bueno, soy el que ha hecho las portadas de la saga. Y nada, pues muy agradecido de que la gente... Las portadas que son súper características, sí, o sea, es un tipo de ilustración increíble. O sea, si vais a cualquier librería lo vais a ver, es de wow, la que te llama la atención, esa es la de Blackwater. Ojo que Pere Andano se haga un tatu con alguna de tus portadas. Pues la verdad que sí, tío. Le queda un hueco. Esta del corazón, ¿eh? Bueno, y luego la impresión de las portadas, que están muy bien impresas, ¿no? Tienen como unos brillos. Sí, pues yo creo que es un poco lo que hace que sea tan reconocible los relieves que tiene, el dorado
es un diseño como muy ornamental, todo muy detallado, y yo creo que... Claro. En realidad tú ves las portadas y los diseños, las ilustraciones que hace Pedro y pensarías que él es un tipo que va como Paco Clavel por la vida, pero no, es un tipo sencillo. Las portadas son puro rococó, pero él es un tipo sencillo. Sí. ¿Pero qué quiere decir un tipo sencillo? Va vestido con camisa blanca, una lleva una beige. camiseta que creo que se la ha quitado a alguien aquí abajo. Un mendigo, sí. Oye, Michael McDowell, el autor, murió en el 99, era guionista de películas de Tim Burton, entre ellas Pesadilla antes de Navidad o Beetlejuice, murió de SIDA. Creo que Stephen King decía que sus guiones eran algunos de los mejores guiones que había leído. Pero claro, pasa el tiempo, ¿qué ha pasado para que de repente este libro se coloque donde se ha colocado? Pues la editorial que me encargó las portadas fue una editorial francesa independiente, así, un poco parecida en tamaño a Blackie Books, y lo sacaron en 2021 y desde entonces ha sido un éxito en Francia, que creo que han vendido ya 1.500.000 ejemplares. Qué bueno. Y luego ha seguido Italia y España, de la mano de Blackie Books, que me encanta porque soy súper fan de Blackie, y ellos siempre cuidan mucho las portadas y el libro como objeto en sí también, y en España pues también llevan 300.000 ejemplares. 300.000 ejemplares, que querría pero cualquier si no autor, hubiera sido por esa mente lúcida francesa, claro, porque es el son muy listos. Son muy listos, el país de la luz. Si no hubiera sido por eso, este hombre se queda ahí en la ignominia, bueno, ¿no? Qué lástima. Pasó, por ejemplo, con Harry Potter, que J.K. Rowling lo intentó vender varias veces y nadie se lo compraba. Y no funcionó hasta que de repente, claro. ¿No será que se han vendido por la portada, Pedro? A ver, cuando veía a la Feria del Libro, a Sant Jordi, hay mucha gente que confiesa que le ha llamado por la portada. Sí. Y para mí eso es un honor. Hombre, eso es una pasada. Yo me acuerdo, con libros no me ha pasado tanto, pero con discos sí. Yo me he comprado un montón de discos por la portada. Total. Y ahora hay mucho influencer que llena la librería de libros que son de portadas bonitas. Totalmente, sí. Por colores. Sí. Por colores, es verdad. Ha habido gente que me ha dicho que se los ha comprado solo para ponerlos en la librería. Que Oye, da igual lo de leer. En cuanto a contenido, yo es que tengo una amiga a la que le pregunté, porque está leyéndoselos ahora a tope, mi amiga Paula Púa, que de hecho estuvo hace poco aquí en De la Vivir, y digo, ¿pero qué tienen estos libros que enganchan tanto? Y me dijo, tía, son salseos de pueblo con terror. ¿Esto es una definición buena o no? Es correcto. Es correcto, vale. Es una saga familiar y con un tono así siniestro y un poco de algún elemento de terror, pero sobre todo es eso, son las interacciones entre los personajes de la familia Cascade durante varias generaciones y cómo van evolucionando los personajes a través de los 6 libros. Vale, él se ha puesto muy serio, pero sí, es lo que tú dices. El salseo de pueblo es el hijo de la Paqui. Se ha liado con una que ha llegado de fuera. Eso es. Que es torrara. Sí, y aparece una muñeca diabólica y pasa algo. Y para el verano, increíbles. Para leer en la playa, descansando. Claro. En las portadas, que son muy complejas, ¿hay algún spoiler? Hay muchos, ¿Y el lector no lo sabe? ¿Ah, sí? Bueno, conforme vas leyéndolo, sí que los puedes identificar, pero sí que hay como, sobre todo en las contraportadas y en el lomo también, hay muchos elementos así pequeñitos que son spoilers. Pero bueno, cuando los coges en la librería, obviamente no los relacionas. Pero bueno, ahora ya que lo has dicho, la gente dirá, un trébol, un feto, 2 árboles, ya lo vas buscando. Ya lo tienes. Con 5 púas. Total, que es 1,5 millones de ventas en Francia, 300.000 copias vendidas en España, y esto se va a disparar en verano, porque además mira, aquí escucha, Pedro, ahora te va a hacer la pregunta Pino, que es la pregunta del cada dinero. 15 días y tú cobras €1 por cada ejemplar vendido, ¿no? Estaría bien. Desgraciadamente no me llevo royalties. Cobré al principio, pero yo... ¿Ah, sí? ¿Ya está? No. Claro, a ver, como ilustrador, si fuera, no sé, como ilustrador no te llevas... Si fueras traductor o algo. Claro, tú te llevas una cantidad por las portadas y por adaptarlo a otros países, que sí que hay que editar los títulos y eso sí, pero ojalá me llevara Claro, 100%. pero es que además Qué las faena, portadas que han sido, yo creo, un motivo también importante para la buena venta del libro. Ahora cuando la hagan en Netflix, porque esto huele a Netflix que tira para atrás, ahí es donde tienes que rascar. Ahí sí. Ahí es donde está. Oye, has trabajado para marcas conocidísimas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Harley, Red Bull, para la NBA. Mira qué sencillo, y él dice, sí. Sí, no, a ver, yo como 10 años de freelance, antes trabajaba en un estudio de ilustración y en estos 10 años sí que colaboro con muchas agencias para proyectos super guays,
para, por ejemplo, Miller Lite, que es una cerveza americana así muy famosa, pues que hace muchos horrible, eventos. por cierto, pero... Tiene pinta de no ser muy potente. Y nada, pues eso, ilustraciones muy comerciales, pero me mola los proyectos editoriales que te dejan hacer algo un poco más, un enfoque más artístico, porque al fin y al cabo, cuando estás ilustrando para proyectos para la NFL o la NBA, pues son muy comerciales, tiene que salir la lata de Miller, tiene que, ¿sabes? Como más, un poco más, pues eso, menos bonito. Aquí mola meter un feto, un trébol, esto tiene como más rollo, claro. ¿Y la NBA te obligaba a meter algo en especial? Eran proyectos, por ejemplo, con Red Bull y Miller Lite, pues ilustraciones para que patrocinaban eventos de NBA y NFL, y nada, pues eso, era una lata con ilustraciones alrededor, pero obviamente es más bonito esto de ilustrar libros. Ilustrar libros de terror de pueblo. Sí. Una pena que no haya segunda parte de esta serie de Blackwater, porque ahí sí que te harías de oro. Hombre, ahí negociarías ya. Bueno, ahí McDowell escribió, no sé si 9 o 10 libros, aparte de Blackwater, y la editorial francesa ya ha sacado 2 cómics portadas. Anda. Y Blackie Books, sí, yo creo que viendo el éxito también lo va a sacar. Pues si quieres pedir un poquito más de dinero, este es el momento. Blackie ha subido el precio. Lo negociamos nosotros. Os queremos mucho, pero lo siento. Claro. Por cierto, el autor, Michael McDowell, murió de SIDA a los 49 años. Pedro Ollarvide, ilustrador y autor de las portadas de la saga del momento, Blackwater, que en España publica Blackie Books. Gracias, Pedro. Un abrazo. Muchísimas gracias. Se empieza a notar que el verano está aquí, las ganas de vacaciones y la ausencia de elecciones ha hecho que el Congreso esté un poquito más tranquilo. ¿Ya no votamos más? Creo que ¿Hasta cuándo? No votamos más. Bueno, espérate, Yume. En la sesión de esta semana hemos visto el clásico cara a cara entre el presidente y líder de la oposición. Feijóo tira de criticar a Óscar Puente para abrir boca. Presidenta, señor Sánchez, ¿en qué punto de su novedoso plan de regeneración democrática viene que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos, llame drogadicto a un jefe de Estado extranjero o llame saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano? Nada más, muchas gracias. Pobre Feijóo, llamarle ciudadano a este chico, ¿verdad? Pero pobre Feijóo, porque sus compañeros diciendo puto perdedor, que dijo Almeida la semana pasada, me gusta la fruta, por decirlo finamente, y él no puede decir mierda, o sea, le tienen secuestrado verdaderamente. Eso lo decía por el tuit que puso el ministro de Transportes, Simán Porros, dirigido a un supuesto periodista que publica una mentira tras otra. Si quieres, como es tu cumpleaños, lee tu... Puedo leer yo el tuit, Oscar, gracias por el regalo, la verdad. Venga. Léelo como lo escribió él. Claro. O sea, sentado en el váter, enfadadísimo. Soy de León, o sea que tampoco... Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Uy. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme, personalmente, de que lo pagues caro. A lo que añadió el tuit del señor este en concreto, con lo cual él también difundió la matrícula. Claro. Muy bien, Óscar. Sí. Sánchez no quiso entrar en este asunto de que Puente se le revolucione con el móvil en la mano. Volvió al tema de quién manda de verdad en el Partido Popular. La pregunta es bien sencilla. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. Del tema de la financiación singular también se habló. Desde Esquerra Republicana no quieren mojarse mucho, pero desde Junts, como era de esperar, van a repartir molestias, digamos, a diestra y siniestra. Miriam Nogueras se hace una pregunta. Le pregunto, señor Sánchez, ¿los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el gobierno de Cataluña? Y si no, ¿qué? ¿Que nos den a todos? Que nos den a todos. Un saludo a la traductora. El número de Judith Martín le está pasando, que traducía a Taylor Swift, o sea, era mucho más divertido. Hay que contratar a Judith Martín para que traduzca a los catalanes en el Congreso. Te iba a decir que Miriam Nogueras precisamente creo que gana con la traducción. O sea, por eso. Luego se puso Cuca Gamarra a hablar de la clase media. Tellado del CIS se aprobó una subida de la prestación tras el paro y al final todo quedó en una confusión de temas que se describe muy bien en este momento de la vicepresidenta Montero. Me toca hablar a mí, ¿no? No, que no sé, ¿a quién le toca hablar? ¿Me toca a mí?
Bien, decía señoría... A ver, venga, va. ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? Venga, vamos a organizarnos, por favor. Me cago en la mierda. Las tertulias de televisión se organizan casi mejor que esto, ¿no? Sí, es que Montero ya va así. Una cosa más, esta semana un futbolista francés muy famoso ha opinado de política, eso ha causado un revuelo, y una reflexión de un futbolista español que tal vez habla de vosotros, los cómicos. Al final creo que los jugadores en realidad tenemos mucha repercusión, pero bueno, al final es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no. Me gusta mucho opinar demasiado, porque ¿cuál es la medida, la mesura exacta de opinar? ¿Hasta dónde puedes llegar? Si eres negro o mujer no quieren que opines. Yo rompo una lanza a favor de Unai porque es uno de los mejores porteros que hay en este país. Tenemos la Eurocopa. Pues esta no la ha parado, Yum. Pero ¿por qué tiene que opinar? O sea, ¿por qué tiene que opinar de cosas que no tiene opinión? Pobre chaval, déjale que pare balones. Claro. No le liéis. Pues volvemos al principio de este espacio, esta semana, como decíamos, y lo hemos comentado, con mamá, papá, majestades. Se han cumplido 10 años desde la proclamación como rey de Felipe VI, y en Madrid, solamente en Madrid, hemos visto marquesinas, hemos visto pósters en el metro, macetas llenas de flores con los colores de la bandera. Sí, sí. Es incómodo, ¿eh? Yo no pisé Madrid esos días. Me dio un poco de pereza. David Botello es divulgador de historia, presenta también el podcast de la SER, Historia en Ruta, y publica en la editorial Aguilar el libro No me toques los Borbones, como queriendo decir escándalos y torpezas de la dinastía que todavía hoy tenemos. ¿Cómo estás, es un David? libro como de 1500 páginas. Sí, casi 1503 creo que son. Porque escándalos y torpezas hay bastante. Ha habido muchos Borbones también. Yo mi sensación, en serio, en el libro es cuando he visto... O sea, el libro básicamente intenta responder a la pregunta ¿cuál ha sido el peor de los Borbones? ¿No? Y has tenido que escribir 520 páginas para responder a esa pregunta. Porque no hay respuesta fácil, ¿no? Bueno, a mí me sorprende mucho que al final es una historia de éxito, ¿no? La de los Borbones. Porque siguen ahí, claro. Sí. Entonces, esto es para todos los coaches de autoayuda, les viene muy bien para que vean que el éxito también se puede sustentar sobre grandes fracasos, ¿no? Y ahí tenemos pues nuestro ejemplo patrio. Es verdad. ¿Y cuál es el peor de los Borbones? Bueno, yo creo que indiscutiblemente es Fernando VII, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Dinos algo bueno de Fernando VII. Es difícil. Ahora creo que sale una biografía que intenta recuperar algunos aspectos positivos de su reinado, pero hay una anécdota muy buena que creo que fue a Alfonso XIII, le pidieron permiso para escribir una geografía de Fernando VII y dijo, ¿por qué? ¿Sabes? El propio Alfonso XIII dijo, ¿por qué? Pero coge uno bueno, hombre, no cojas a este. Si lo piensas, Milei se peina un poco como Fernando VII. Sí, tiene ese puntito también. Ese flequillo así. Otra mala decisión. Algo de un poco desquiciado, ¿no? Eso, también. algo de taradismo. Con Costrina podría escribir la biografía. Oye, tal vez, seguramente mucha gente lo sabe, pero ¿podrías resumir en una frase qué es lo que hizo muy mal Fernando VII? Brindó por las victorias de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Para mí eso es lo peor que hizo. Es que eso no se puede. ¿Qué has aprendido de los Borbones en la escritura de este libro? Pues al final, paradójicamente, he aprendido que a pesar de lo que podamos pensar, yo creo que España es un país republicano, que todos somos un poquito republicanos, pero que tenemos una monarquía de verdad que ha demostrado, sobre todo, creo que en España somos de los reyes, ¿no? O sea, fuimos muy de Isabel II, fuimos muy de Alfonso XII, fuimos muy de Alfonso XIII, fuimos muy de Juan Carlos y ahora somos muy de Felipe. Si Felipe mantiene el tono que está teniendo hasta ahora, yo creo que tenemos monarquía para rato. Y además creo que es ahora mismo la única institución blanca que nos queda, ¿no? Porque la bandera está muy contaminada. La libertad también. La libertad también, el himno español está... Bueno, no hemos sido capaces de ponerle letra todavía, ¿no? Y sin embargo, pues más o menos todo el mundo asume que tenemos un rey que, bueno, pues que garantiza cierto... Asumes porque no te queda más remedio, pero no lo votas. No lo votas tampoco, claro. Esa es la gran paradoja, ¿no? Que al final una institución que no se vota, pues es la única que de verdad ahora parece que representa a la mayoría de los españoles. Felipe, yo creo, vamos, no lo sé. Igual pero Felipe no es como el novio puente, o sea, como lo que hay entre Juan Carlos y Leonor, que es como que atrae a más gente, es Felipe, ¿no? Bueno, o sea,
me parece un poco un novio de consolación. Yo sigo apostando porque la línea sucesoria en un giro de los acontecimientos seguirá Froilán. Esta es mi esperanza para los Borbones. Esto sería muy bueno. Bueno, para la República también. Para la esperanza de la República. Es curioso porque hay rasgos físicos que creo que son visibles cuando vas al Museo del Prado, por ejemplo, ¿no? ¿Tú detectas rasgos de personalidad en los Borbones? Rasgo de personalidad, bueno, yo creo que todos son muy compulsivos en el aspecto, digamos, afectivo, sentimental, con mujeres que no son las suyas, ¿no? Las partes bajas del cuerpo. Las partes bajas del cuerpo las tienen, algunas muy desarrolladas, como Fernando VII, que le tenía monumental, y luego uno de sus sobrinos, que se casó con Isabel II, que era, ahora me voy a liar con los nombres, vas a ver, bueno, Francisco de Asís, sí, que le llamaban Paquito Natillas, que decían es de pasta flora, que orina en cuclillas como una señora, porque también tenía un problema genital que le obligaba a orinar sentado, porque no tenía un orificio de salida donde lo tenemos todos los hombres, ¿no? Es que han hecho mucho cruce también. Hay mucho cruce, hay mucho cruce. ¿Sabes? Por eso hay una cosa muy buena con Isabel II. Claro, los 11 hijos de Isabel II no fueron de su marido. Y digo afortunadamente, porque estaba casada con su primo hermano por partida doble, que ya traía bastantes taras genéticas, con lo cual lo que hizo fue renovar la sangre de los Borbones. Pero mira, esto siempre los cómicos hemos hecho chistes toda la vida de los Borbones y la consanguinidad y todo eso. ¿Esto es cierto? O sea, ¿existe históricamente y genéticamente esa costumbre entre los Borbones o no? ¿O es ya parte del chiste? Mira, ya te acabo de contar que a Isabel II la casaron con su primo hermano por partida doble, es decir, que sus padres y sus madres eran hermanas entre sí y al mismo tiempo ya eran también, no recuerdo exactamente, creo que eran sobrinas de los padres, ¿no? O sea, que estaban muy mezclados también, que no aprendieron la lección de Carlos II, ¿no? Que era un engendro genético y que fue lo que hizo que acabasen los Austria y que llegasen los Borbones al trono de España. Pues esto no lo aprendieron y ahí han seguido. Y bueno, pues eso, afortunadamente Isabel II salió como salió y nos ha renovado un poco la estirpe, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Bueno, luego está María Cristina. Esta sí que fue guay. María Cristina es muy guay. María Cristina me quiere gobernar. Esta es la que me quiere gobernar. También es una historia le sigo la corriente. Claro, es muy interesante porque hay dos María Cristinas y a las dos les cantaron la misma canción, ¿no? Esta de María Cristina me quiere gobernar. Esto es muy fácil para aprender historia, ¿no? Porque a la primera se lo cantaron, que es la mala, la corrupta, ¿no? Se lo cantaron en las guerras carlistas, son los que acuñaron, digamos, o los que compusieron este himno, y luego a la segunda le tocó vivir la guerra de Cuba, y por eso se canta con este salseo, ¿no? Con este rollito. María Cristina me quiere gobernar. Eso es, pues esto lo hizo un cubano ya a raíz de la guerra de Cuba, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera sí era pues un ejemplo de corrupción patria, ¿no? Fue un poco la que puso la primera piedra en esta clase empresarial que tenemos hoy todavía, ¿no? Que vive de lo público, pero prefiere hablar de libertad y estas cosas, ¿no? Dices que tú cuentas en el libro que en mitad de esa revolución se publica en Madrid un folleto en la que se dice que María Cristina es una mujer lasciva, prisionera de una pasión ardiente, irregular y brutal, por un hombre inferior, sospechoso de carlismo, ordinario y de educación grosera. Maravilloso, sí, esto fue un libelo. Te quedaste a gusto, ¿eh? No, eso no lo he escrito. No, eso lo ponía en el folleto. Pensaba que lo habías escrito tú, digo, claro, David, por favor. No, yo soy mucho más sutil. Es yo el creo típico que se ligó en una feria y se quedó prendada. Está Óscar Puente en su casa diciendo, madre mía, David, ¿cómo te has pasado? Sabe más que yo. Bueno, también Óscar Puente podría beber de las fuentes, valga la redundancia, porque hay insultos maravillosos. En este caso concreto es que María Cristina se casó con su guardaespaldas en secreto y esto fue un escándalo, claro, esto fue un escándalo absoluto, pero a los liberales, que son los que luchaban contra los carlistas en la guerra de sucesión, pues les interesaba también esta especie de acuerdo, al contrario, les interesaba el acuerdo con María Cristina para poder hacer la revolución liberal, ¿no? Entonces ahí hubo un pacto un poco extraño entre una reina absolutista y un montón de gente liberal que son los que le defendieron el trono, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya se le fue mucho de madre la cosa, cuando ya parece que la corrupción era escandalosa, pues entonces surgió este libelo y dicen que el propio Espartero, que fue un regente de España, aunque esto no aparece en muchos de los libros de texto de mis hijos, no aparece, pues regente que fue Espartero, que fue regente, pues le tiró este libro encima de la mesa, como diciendo, mira, tía, es que no solo lo sabemos todos, sino que ya se está publicando, entonces te tienes que marchar, ¿no? Y es lo que hizo que se marchase al exilio. Que aquí pasó exactamente lo mismo, pero con la revista Hola y la revista Lecturas en Zarzuela, ¿no? Le tiraron al rey la lectura. Efectivamente. Le dijeron, ¿quién es esta rubia? Vete.
Claro. Luego es que, mira, tanto con Juan Carlos como con María Cristina pasó un proceso parecido, ¿no? Hay un documental maravilloso que se llama Salvar al Rey, que después de parecer todo el rato que es que estábamos salvando a Juan Carlos, al final dicen, no, es que le hemos entregado ahí, lo hemos tirado ahí toda la carnaza para salvar al siguiente, ¿no? Esto exactamente pasó con María Cristina, ¿no? María Cristina fue muy mala, es verdad que lo fue, pero luego se la empeoró mucho para poder salvar un poquito la imagen de Isabel II, que era la reina a la que ella estaba regentando, digamos, que era su hija. Vamos a volver a promocionar Breve Historia del Ferrocarril Español. Aunque no les hace falta. Porque que cuenta esto, que va a estar de gira por este país y no la podéis perder porque es que disfrutas viendo todas estas corruptelas como si no fueran contigo, como ¿sabes? Si no fueran contigo. Hay que traerlas aquí también. Ni con los aeropuertos, por ejemplo, tampoco tiene que ver. Claro, hay estaciones. De hecho, hemos hablado mucho de salseo monárquico, digamos, corrupción. Corrupción, bueno, pues empezando por... Bueno, igual hay que remontarse... Sabemos dónde acabamos, perdón. Cuando nació el primer Borbón. El primer Borbón, que es claramente corrupto, aunque hay quien dice que no se puede aplicar la palabra corrupción a un señor que por ley era el legítimo propietario de todos los españoles y de España, claro, y de todo el imperio, pues fue Fernando VII, que sí que tiene una historia muy curiosa porque parece que a través de un amigo que tenía, que era ruso, pues lo que hace, que se llama Tatichev, ¿no? Pues consigue... compra unos barcos a Rusia para dárselos a la Armada Española y estos barcos venían completamente descompuestos y encima costaron muchísimo más que lo deberían haber costado, con lo cual parece que algo de esto tenía que ver la corrupción, ¿no? En todo esto. Y estos barcos son con los que pretendía que el glorioso ejército español que había luchado contra Napoleón en la guerra de independencia, pues que se embarcasen para América, ¿no? Es decir, el ejército liberal que había defendido el trono a Fernando VII lo quería embarcar en estos barcos que estaban podridos, ¿no? Y esto fue lo que hizo que Riego diese el golpe de Estado, ese pronunciamiento que puso en marcha lo que llamaron el trienio liberal. Es decir, que también es muy interesante que la propia corrupción de alguna forma le puso en peligro el reinado de Fernando VII. No le faltaba detalle a Fernando. No le faltaba detalle, tenía de todo. Le faltaba detalle de Tontolaba. Por dar un poquito de actualidad al asunto, ¿has hecho un ranking de los peores Borbones o en qué puesto estaría Juan Carlos the First One? O sea, ¿en el ranking de qué? En el ranking de peores Borbones. Sí, exacto. Bueno, la historia es caprichosa. De dudosa decencia. Estaría bien posicionado, ¿no? Porque hay que recordar... Top 10 a lo mejor, o no. Bueno, es que hay 14, creo que son. O sea, bueno, tampoco hay tantos. Están todos. Están todos ahí, ¿no? Es que todos tienen alguna salpicadura fea, ¿no? A ver, lo que está claro es que Juan Carlos tiene dos lecturas, ¿no? Una es la oficial, ¿no? La mala y la peor. Claro, la oficial es que el que trajo la democracia y la Constitución. Hay que reconocerle, que eso también hay que reconocérselo, que llevamos casi 50 años sin matarnos por cuestiones políticas, ¿no? No sabemos si esto va para atrás o no. Eso es como decir que Juan Carlos, gracias a él, pues no nos ha caído un rayo encima. Hombre, estas cosas hemos ayudado a todos, ¿no? Bueno, es que sí, pero bueno, al final era el jefe del Estado, ¿no? Y algo hizo, ¿no? Y llevábamos 250 años matándonos, o sea que, bueno, que por eso que es importante este periodo de paz y también hay que ponerlo encima de la mesa y hay que valorarlo, ¿no? El paro a Tejero, lo que pasa es que luego decían que antes había tomado algo con él, pero que igual el elefante blanco estaba por ahí, ¿no? Estaba ahí, cuando alguien desclasifique. Si nos ponemos así, le nombró Franco. O sea, es que está muy bien que al final has pasado a la historia por ser un monarca que llegó y dijo, a ver, no pelearse. Oye, hablamos mucho de Felipe VI, por lo que hablamos. Felipe V. Felipe V pues estaba loco completamente. Sí. O sea, es un señor que tenía muchos problemas mentales y muy serios. Y entonces, claro, él dejó el gobierno del reino siempre en manos de la gente que tenía más cerca. Y la gente que tenía más cerca, sobre todo al final, en los últimos años de su vida, fue su segunda esposa, Isabel de Farnesio, que es una mujer italiana, que volcó toda la política internacional de España hacia Italia y hacia las guerras. O sea, volvió a meternos en todas las guerras europeas de las que más o menos nos habíamos librado. Y en vez de volcarse hacia América, que parecía que era lo más sensato, que era un sitio así con mucha riqueza y demás, pues bueno, pues volvimos a meternos en todas las guerras. Y entonces, bueno, pues sí, este señor estaba muy loco, ¿no? Señor bueno, pensaba... pero tú lo cuentas, ¿no? Felipe VI fue a la Universidad de Georgetown, está muy bien educado. Sí. Felipe V se educó entre orgías en Versalles, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que... A ver, yo no estoy en Georgetown, pero en Georgetown seguro pasan cosas también, ¿eh? Claro, voy a aprovechar para meter una cuña. Yo también estoy haciendo un monólogo sobre Felipe V y entonces
sí que digo eso, ¿no? Que él creció eso, pues en Versalles, entre orgías y más, y se volvió un poco talibán de la moral, ¿no? Y que nadie daba un duro por él, porque era el segundón de la familia y que pinta menos en su familia que el del catering de MasterChef, que pinta bastante poco. Pero esto es curioso, ¿no? Que luego fuera el más beato. Bueno, pues porque yo creo que en esa parte de problemas mentales que tenía una excesiva relación así con la Iglesia tenía y con la divinidad, ¿no? Claro. No solo se agarró a algo, sino que encima era lo que le daba un poco sentido a su vida, ¿no? Entonces él siempre se sentía en pecado, él exigió que le pusieran un confesor a la puerta de su alcoba por si le daba por pecar y no quería morir en pecado, ¿no? Madre mía. Y luego, pues... El confesor de urgencia. El confesor de urgencia, ¿no? Sí. Y tenía mucho miedo. Yo al final, el hilo conductor de este rey, pues era como que él estaba obsesionado con un sabio encantador, ¿no? Que decía que le había asesinado a su primera esposa a través de la ropa blanca, lo cual es una cosa un poco extraña, y poco a poco, pues con cosas que iban pasando, pues dejó de cambiarse de ropa, por ejemplo, durante muchísimos años, ¡qué alegría! Hasta el punto que llegó un momento que pensaba que este sabio encantador pagaba muchísimo dinero por los cabellos, por las uñas, por las esponjas de la gente a la que quería hechizar así a lo bestia, ¿no? Y él dijo, pues a mí no vas a pillar. Entonces dejó de lavarse, dejó de peinarse, dejó de cortarse el pelo, dejó de cortarse las uñas, y llegó un momento que tenía las uñas de los pies tan largas que no podía ni caminar. Ese tipo de excentricidades las echo de menos en las casas reales. Claro. Pero yo lo que pienso es cuando Juan Carlos y Sofía tuvieron a Felipe y sabían todo esto, no podían haberle puesto otro nombre a lo mejor, ¿no? Bueno, pues supongo que le querían dar una continuidad también a la dinastía, ¿no? Que si el primer Borbón fue Felipe V, pues tener un hijo que se llamase Felipe. Y luego también creo que es un guiño a los Austrias, ¿no? También, porque bueno, Felipe II pues fue uno de los grandes reyes, ¿no? Y aunque se meten mucho con Felipe III y Felipe IV, hay que reconocerles que el siglo de oro pues ocurrió durante su reinado. Y en esos 14 Borbones, creo que son, has dicho 14, ¿no? Sí, la verdad es que no los he contado nunca, pero bueno, por ahí, creo que son por ahí. ¿Cuántos urdangarines hay? Pues bueno, empezando por el marido secreto de María Cristina, ¿no? Que era Fernando Muñoz. Secreto, el guardaespaldas. ¿Cómo se casa una reina en secreto? Sí. No, pues porque si se casase en público tendría que renunciar a sus derechos, a sus privilegios. Todo el mundo lo sabía. Claro, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía, sí. Entonces este fue también un gran corrupto y este señor pues se alió o se asoció con el marqués de Salamanca, que entonces todavía no era marqués, que fue también uno de los grandes constructores de la economía patria. Empresarios del momento, Empresario del momento, un especulador bursátil, especulador inmobiliario, o sea, tenía todos los atributos, ¿no? Y tenía muy buenos contactos y sabía mover muy bien el dinero, y luego también se asoció con Narváez, que era el presidente del gobierno, con lo cual pues era perfecto, era un triángulo corrupto maravilloso, ¿no? ¿Quién le tosía a la mujer? ¿Quién le tosía? A la mujer y a su marido, nada, ¿no? Claro, no podían decir nada. Oye, David, ¿te puedo hacer la pregunta? Sabes que me gusta hacer de vez en cuando una pregunta que parece que sé de lo que hablo. A ver. Tú que has estudiado toda la historia de los Borbones, ¿crees que sería posible que nos volvamos a encontrar en la historia de este país una monarquía que tenga ese tipo de influencia en la actualidad? Porque ahora es representativa, ahora Felipe puede firmar cosas, pero no puede hacer mucho más. ¿Puede darse eso o no? Yo espero que no, porque precisamente el peor vicio de los Borbones ha sido el borbonear, ¿no? Que es un verbo que acuñó... Claro, que acuñó... Que sería como el cancaneo, pero en Borbón. Pero mandando, claro, es decir, que cuando se meten en política la lían, ¿no? Y como decía al principio, cuando somos muy de nuestros reyes, ¿no? Hay una anécdota muy interesante, no sé si me da tiempo a contarla. Muy rápido. Hay una anécdota muy interesante que cuando Alfonso XII volvió del exilio para recuperar el trono de España después de haber expulsado a Isabel II en la gloriosa revolución, la gente lo aclamaba, y entonces paró su caballo y a uno le dijo: estoy muy satisfecho de lo mucho que me gritan, ¿no? Y dijo el señor, dice, pues no ve usted cómo gritábamos cuando echamos a su madre, ¿no? Porque esto define muy bien la historia de España y nuestra relación con los reyes. Oye, me dice el técnico aquí en Radio Valencia que han llamado a las infantas que se quieren colar. ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos que se cuelen en el programa? David Botello, que publica No me toques los Borbones en la editorial Aguilar. Gracias por venir, David. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego. A vosotros, gracias. Qué bien lo pasé. Qué bien lo pasé. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.